¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para una nueva clase. El tema de hoy va a ser coprocultivo. ¿Qué es el coprocultivo? El cultivo de la materia fecal. Antes de meternos en el tema en profundidad, vamos a hablar un poquito de una serie de conceptos básicos. En nuestro intestino grueso y en nuestro recto hay más o menos 10 a la 11, miren qué cantidad de bacterias por gramos de materia fecal, o sea, por gramo de heces. Las bacterias constituyen generalmente el 10 al 20% de nuestra materia fecal y están, gracias a Dios, casi todas muertas. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la flora bacteriana normal nuestra. En el periodo prenatal, o sea, antes de nacer, nosotros, los seres humanos, nos encontramos en un medio estéril. Luego, en el momento del nacer, la flora de la piel de nuestra madre, la flora del canal de parto y la flora de las heces de la madre determinan la invasión bacteriana masiva del recién nacido. Y se produce una rápida colonización del tracto gastrointestinal. Cuando el lactante toma pecho materno, eso es bueno porque la leche materna le da anticuerpos. Entonces esos chicos, esos niños tienen menos episodios de diarrea y eso es positivo. Cuando el chico toma leche materna, el 99% de su flora intestinal es anaerobia y gram positiva. Y solamente el 1% es gram negativa, y son los Escherichia coli, en general todas las enterobacterias. Fíjense, 99% de anaerobio gram positivo y solamente un 1% de enterobacterias gram negativas. Luego de la leche de pecho, el chico toma leche artificial. Y ya cuando empieza a tomar leche artificial, ya las anaerobias del 99% bajan a 95%, ¿verdad? Y tenemos que decir también lo siguiente. El meconio es la primera deposición que hacen los niños. Meconio. El meconio en sí es estéril. Está estipulado más o menos que entre las 4 y 7 horas del nacimiento se coloniza todo el tracto gastrointestinal con Escherichia coli y otras bacterias. Y a las 12 horas más o menos de recibir la leche materna aparecen estos bacilos bifidus, ¿no? Estos anaerobios gram positivos. Y a las 24 horas aparecen los llamados bacteroides, pero en muy baja frecuencia. Tenemos que decir también que la alimentación influye muchísimo en el tipo de bacterias que habitan el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, si vos comes muchas proteínas, va a predominar la flora gram negativa. Si vos comes muchos hidratos de carbono, va a predominar la flora gram positiva. En nuestro intestino hay muchos microorganismos saprófitos, es decir, buenos, y sobre todo en el colon y en la parte terminal del ilión, ¿verdad? Y ahí se produce la síntesis de vitaminas tan importantes para nuestro organismo, ¿no? Entonces, repito, la primera deposición del primer nacido se llama meconio y es estéril. Después viene la leche materna y el 99% son de anaerobios gram positivos y poquitos enterobacterias, un 1%. Luego le dan al chiquito leche artificial, disminuyen un poco los anaerobios gram positivos y aumentan los anaerobios gram negativos. Y también, que son los anaerobios gram negativos son los bacteroides, y también las enterobacterias.
tenemos que tener en cuenta que en los niños mayores y en los adultos, lo que predomina en la materia fecal son los anaerobios gram negativos. Y después también hay aerobios, como son las enterobacterias, los estafilococos y otras bacterias más. Y generalmente los anaerobios no se investigan, se investigan solamente los aerobios. Pero hay que tener en cuenta, en los niños mayores y en los niños ya grandes y en los adultos predominan las bacterias anaerobias gram negativas y también positivas. O sea, predominan los anaerobios, una palabra, anaerobios, gram positivos y gram negativos. Y poquitos enterobacterias y estafilococos. Claro, cuando se altera esa proporción, se produce lo que se conoce con el nombre de disbacteriosis, ¿verdad? ¿Qué es una disbacteriosis? Dis es un prefijo que significa anormal. Entonces, es cuando se altera la proporción normal de bacterias en la materia fecal. Eso es una disbacteriosis. Otra palabra que ustedes van a escuchar mucho, es la que ya han escuchado cuando hablamos de Shigella, de Salmonella, es la palabra con S, disentería. ¿Qué es la disentería? La inflamación del intestino, especialmente el colon. Y puede deberse a distintos factores. Por ejemplo, sustancias químicas que nos irritan el colon, puede ser por bacterias, puede ser por protozoos o por parásitos, ¿verdad? Y se caracteriza la disentería por deposiciones frecuentes, heces sanguinolentas, dolor abdominal y también tenesmo rectal, es decir, dolor rectal. Eso es disentería. Está también la disentería mediana, que como su nombre lo indica, es una inflamación intestinal originada por la entameba histolítica, no la coli, la buenita, sino la mala, la entameba histolítica, la que se alimenta del glóbulo rojo, ¿verdad? Entonces las heces son sueltas, muy frecuentes y salpicadas con sangre y con moco, y muy doloroso el cuadro. Y también puede, si avanza y no se trata, puede afectar, las amebas se pueden ir al hígado y provocar una ameliasis intestinal. Y luego está la otra, la disentería basilar. Se acuerdan que provocada fundamentalmente por la Shigella, se acuerdan que hablamos de las bacterias, la Shigella, en honor al doctor Shiga. Bueno, entonces la disentería basilar, que es una infección intestinal que cursa con diarrea, dolor abdominal, fiebre, deshidratación. Entonces hay que hidratar al paciente, darle antibióticos si es necesario, y la contaminación es mano-boca y a través de los alimentos. Por eso lo importante es la higiene de las manos con agua y jabón, ¿no? Y además podemos adquirir una disentería basilar, el contacto mano-boca, por un lado, también a través de los alimentos, a través de los insectos, o también tocar objetos contaminados. También, como toda enfermedad, hay pacientes sintomáticos, que son los que presentan todos estos cuadros de diarrea, de fiebre, etcétera, etcétera, y están también los asintomáticos, que bueno, esos son los más peligrosos porque uno no se da cuenta y están largando bacilos para otro lado. Cuando una persona va al médico porque tiene el estómago, tiene fiebre, diarrea, bueno, entonces el médico ¿qué pide? Dice, bueno, este paciente tiene que esta fiebre tiene una gastroenteritis. Por lo que me cuenta, esto es una gastroenteritis. Entonces empieza a pensar, ¿qué bacteria puede estar en el intestino de este señor provocando estos cuadros? Y dice, bueno, puede estar el Staphylococcus pyogenes aureus. ¿Se acuerdan que lo hablamos en las primeras clases? ¿Se acuerdan ustedes que el estafilococo produce una toxina termoestable con un periodo de incubación cortito de 2 a 6 horas y puede provocar fiebre? A veces no provoca fiebre y a veces provoca poca fiebre. No es una fiebre muy marcada por el Staphylococcus aureus. En cambio, si la bacteria es una salmonella,
entre 12 y 36 horas va a aparecer dolor abdominal, diarrea y fiebres. Si la bacteria es una Shigella, es un proceso infeccioso que va a aparecer entre las 24 y 72 horas, también diarrea, calambre, y todo ese tipo de cosas, fiebre. Pero también pueden estar el estáfilo, la salmonela, la Shigella, son bueno, el estáfilo es gram positivo y la salmonella y Shigella es gram negativa. Pero, y si aparece también el Clostridium, son aerobias, son bacterias aerobias, ¿verdad? Bacterias aerobias las anteriores. En cambio, pueden haber también bacterias anaerobias. ¿Y cuáles son las más conocidas? Las del género Clostridium, ¿se acuerdan? Que hablamos en una clase, el Clostridium botulinum y el Clostridium perfringens. Entonces, repetimos, las anteriores eran aerobias, los Clostridiums anaeróbicos. El Clostridium perfringens produce una toxina que es termoestable, mientras que el Clostridium botulinum produce una toxina que es termolábil. El perfringens tiene un periodo de incubación de 6 a 12 horas más o menos, y el botulinum puede ser de poquitas horas hasta días. El Clostridium perfringens provoca diarrea, calambre y fiebre, y para igual que el estáfilo, la fiebre puede ser, no aparecer, puede aparecer fiebre o no aparecer fiebre, o aparecer poquita fiebre. Y en cuanto al Clostridium botulinum, el que provoca el botulismo, también provoca cuadros de gastroenteritis muy severos, y también, si no se logra dominar, produce parálisis, paraliza los músculos, ¿sí? O sea, parálisis respiratoria, y la persona muere por asfixia, ¿verdad? Por parálisis respiratoria. O sea, los dos Clostridium, el botulinum es bravo, muy bravo. Aunque el perfringens puede provocar la gangrena gaseosa también, pero estadísticamente se da más el botulismo que el perfringens. Bien, si nosotros, si al hospital, al sanatorio, a la clínica, al laboratorio, viene un paciente que ha sufrido una intoxicación intestinal, mejor dicho, primero una intoxicación alimentaria. Las intoxicaciones alimentarias ocurren en nuestro país siempre entre diciembre y enero, ¿no? Cuando se hacen fiestas, despedidas, y se consumen bocaditos con cremas y pescados y salsas, y bueno, ahí están las bacterias metidas, ¿no? Sobre todo la salmonela. Entonces, si la intoxicación es alimentaria, realmente no ocurre, no hay fiebre, pero sí diarreas, cuadros gastrointestinales bien severos. Y las intoxicaciones alimentarias tienen un periodo de incubación muy corto. Esta noche fuimos a la fiesta, al otro día, a la mañana ya tenemos dolor de abdomen y diarrea y todo ese tipo de cosas. En cambio, si la infección que tenemos, en vez de ser por alimento, es infección intestinal por bacterias, ahí tenemos fiebre. Y tiene un periodo de incubación un poquito largo. Yo recién dije infección alimentaria, perdón. No es infección alimentaria, es intoxicación alimentaria. O sea, una cosa es la intoxicación alimentaria, que no cursa con fiebre, sí con cuadros gastrointestinales, y las otras son las infecciones intestinales, que sí, además del cuadro gastrointestinal, cursan con fiebre. Entonces, cuando sospechamos que hay una infección intestinal, tenemos que empezar a pensar, tanto el médico como nosotros, quién puede causar esta infección intestinal. En primer lugar están los virus, ¿verdad? Los virus, los rotavirus, los enterovirus, son responsables de cuadros gastrointestinales, sobre todo en los niños pequeños y en las personas mayores. Y sobre todo en verano, las épocas estivales
es muy común los cuadros diarreicos en niños y en adultos mayores por estos virus, rotavirus y enterovirus. En este caso hay que hidratarlos bien, porque el virus no se le da antibiótico, hay que hidratarlos y controlarlos. También el cuadro gastrointestinal puede ser con protozoarios, ¿verdad? Por ejemplo, la entameba histolítica o la Giardia lamblia, ¿verdad? También el cuadro intestinal puede ser por levaduras, o sea, por hongos. El más conocido es la famosa Candida albicans. La cándida es un hongo oportunista, produce una micosis oportunista, es decir, está adentro del intestino nuestro, y cuando por algún motivo bajan las defensas de nuestro organismo o el paciente recibe muchos antibióticos por un determinado tratamiento que está haciendo, la cándida saca la banderita, se multiplica, prolifera, copa la parada y produce una infección micótica, ¿no? Interna. Y después lo más común son las infecciones virales y las bacterianas. Dentro de las bacterianas sobre todo, ¿no? Y dentro de las bacterias, ¿cuáles son las que mayoritariamente son responsables de los cuadros gastrointestinales? Las salmonelas, ¿se acuerdan que vimos una clase especial de salmonelas? Las shigelas, el vibrión colérico, por supuesto eso se ve muy de vez en cuando. Allá por los años 90 en Argentina hubo un brote de cólera que vino de China a Perú y de aquí a Argentina, pero no fue masivo. También se puede encontrar la Yersinia enterocolítica, no confundir con, también está ¿se acuerdan la Yersinia pestis, que antes se decía Pasteurella pestis, pero no, yo me refiero a la Yersinia enterocolítica. Después podemos encontrar como responsable de ese cuadro gastrointestinal no la Escherichia coli buenita, sino, porque están casi todas muertas en el intestino, sino las Escherichia coli enteropatógenas, esas que te pueden llevar al síndrome, producen toxinas que te pueden llevar al síndrome urémico hemolítico, me refiero a esas son las jorobadas. También puede haber Campylobacter, puede haber Pseudomonas, puede haber Aeromonas, puede estar el Staphylococcus pyogenes los Clostridium que yo nombré recién, Perfringens y Botulinum, el Bacillus cereus, y también podría, en último lugar, el Mycobacterium tuberculosis. Ustedes dicen, pero ¿cómo? Si la tuberculosis afecta a los pulmones. Sí, la tuberculosis primaria afecta a los pulmones, pero después, si no se cura bien, puede aparecer una tuberculosis secundaria, que es una tuberculosis diseminada que puede afectar los riñones, el estómago, los intestinos, ¿no? Entonces, si la persona tiene tuberculosis a nivel intestinal, cuando haga sus deposiciones a través de la materia fecal va a salir el Mycobacterium tuberculosis. O sea, es bastante complicada la cosa, ¿no? O sea, hay que ir descartando, ¿no? los distintos cuadros. Muy bien. Entonces, cuando el médico llega al laboratorio el paciente con una orden y dice, compro cultivo. Muy bien. ¿Qué instrucciones le tenemos que dar al paciente? Primero, le damos un pote estéril de boca ancha y que junte en ese pote la deposición directamente, y la traiga inmediatamente al laboratorio. Se aconseja no comer ni verduras, ni granos de choclo, ni de maíz, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, la muestra se toma en un pote de boca ancha. Si la persona no puede llevar la muestra inmediatamente al laboratorio, es mejor tomar la muestra con un hisopo y sumergir ese hisopo en un medio de transporte. El medio de transporte ideal es el medio de Cary Blair.
repito, cari. Bueno, este medio es ideal para que no se mueran o para que sobrevivan las salmonelas y las shigelas, que son muy exigentes en cuanto a sus requerimientos nutritivos y muy sensibles, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros usamos el medio de transporte de Stuart para los exudados, pero para la materia fecal, si no lo vamos a llevar al laboratorio enseguida, es mejor, ni bien uno termina de hacer bien de cuerpo, antes de higienizarse con un hisopo, tomar muestra, ¿sí? Y luego sumergir el hisopo en un tubo de transporte que contiene el medio de cultivo de Cary Blair. ¿Qué tiene este medio? ¿Qué se caracteriza? Como su nombre lo indica, fue creado por dos científicos, Cary y Blair. Y tiene pocos nutrientes. Entonces, al tener pocos nutrientes, las bacterias que están en la materia fecal, se mantiene el número de bacterias, pero no se multiplican excesivamente, ¿verdad? Entonces, en su composición tiene una sustancia que se llama tioglicolato de sodio, que le provee al medio le provee al medio de cultivo un bajo potencial óxido reducción. Y un pH relativamente alto minimiza la destrucción bacteriana por acidificación, ¿verdad? Porque si es un pH muy ácido, me mata todas las bacterias. Muy bien. Eso en caso si es un adulto. Si es un bebé, bueno, se le quita el pañal y con un hisopo se observa. Si nosotros vemos en el pañal manchas de sangre, vemos sangre o mucus, ahí ponemos el hisopo, ¿no? Y bebemos ahí el hisopo. Si a simple vista no vemos sangre ni mucus, con el hisopo tomamos en cinco sitios distintos del pañal, sin tocar el pañal en sí, ¿no? El hisopo toca la materia fecal sin tocar el pañal. Podemos hacer en la parte central del pañal y en los 4 ángulos, ¿sí? Cinco tomas. Lo sumergimos en el tubo con el medio de transporte de Cary Blair y va al laboratorio. Repito, Cary Blair es ideal para que no mueran salmonelas y shigelas. Muy bien, la muestra llega al laboratorio. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Empezar a sembrar, ¿verdad? Tomamos con el ANSA de la zona sanguinolenta o mucosa, si es que lo vemos, y si no, de distintas zonas de la materia fecal que llega al laboratorio. Generalmente tomamos 1 gramo de materia, una ansada llena más o menos es 1 gramo de materia fecal. Y tenemos 3 tubos, uno con caldo selenito o caldo tetrationato, que lo usamos para enriquecer salmonela. Después hacemos una siembra ahí, después hacemos otra siembra en otro tubo que tiene una solución salina y hacemos una tercera siembra en un tubo que tiene agua peptonada con un pH 8,4 bien alcalino. ¿Para qué? Para que se enriquezca el vibrión colérico si es que está presente. Muy bien, entonces recordemos 3 tubos. Con el primer tubo, que yo sembré en un caldo selenito o caldo tetrationato para que se enriquezca salmonela si es que está presente, lo incubo a 37 grados, ¿verdad? Y a las 12 horas siembro en agar SS. ¿Se acuerdan que el agar SS lo habíamos visto que era el ideal para salmonela y shigella? Lo incubo de 24 a 36 horas. Es el primer tubo. Vamos al tercer tubo, el que tiene agua peptonada, pH alcalino. Sembré la muestra y a las 7 horas, más o menos, como mínimo, me fijo. Si desarrolló algo, se forma en esa agua peptonada una especie de velo. Yo tomo con un ansa ese velo y lo siembro en un medio específico para el vibrión colérico. El medio específico para el vibrión colérico es este. Se llama así, TCBS. ¿Qué es TCBS? Es un agar que tiene tiosulfato, tiene citrato, tiene bilis, tiene sacarosa. Bueno, esto es ideal para los vibriones coléricos.
Volvamos ahora al tubo del medio, donde yo sembré materia fecal en una solución salina. Este pasaje por solución salina, que es un medio isotónico, evita también, por un lado evita la destrucción de las bacterias y al mismo tiempo diluimos un poco la muestra, porque la muestra es muy compacta, no muy espesa. Entonces tomamos de esa materia fecal que hemos sembrado en esa solución salina, tomamos de esa solución, ya no es, la materia fecal ya está disuelta en esa solución salina, tomamos de ahí un ANSA y sembramos en distintos medios de cultivo. Muchos medios de cultivo de los cuales hemos hablado en clases anteriores y cuando hablamos de cada una de las bacterias. Uno de los medios de cultivo que usamos es manitol salado. ¿Se acuerdan? Sembramos en agar manitol salado. ¿Para qué es el agar manitol salado? Para investigar la presencia de los estafilococos. Sembramos e incubamos a 37 grados 24 horas. Luego sembramos también en otra caja que tiene EMB, que es eosina azul de metileno. Eosina azul de metileno es para ahí desarrollan las Escherichia coli, me interesan a mí EMB, ¿no? EMB es para la Escherichia coli enteropatógeno. Es decir, si la Escherichia coli enteropatógeno está presente, me va a desarrollar en EMB, eosina azul de metileno. Y luego después, si desarrolla, se hacen las pruebas serológicas para saber si es la cepa O157 u otra cepa. Porque a mí me interesa la Escherichia coli enteropatógena, ¿no? La saprofita no hace nada, están todas muertas. Entonces, otro medio de cultivo que puedo usar es el medio de Butzler o Skirrow, Butzler o Skirrow, que también hablamos en clases anteriores. ¿Para quién es? Para investigar la presencia del Campylobacter. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Campylobacter? Que podía estar en el agua, bueno, para ver si el Campylobacter jejuni está presente en la materia fecal, yo siembro en agar de Butzler o de Skirrow. Y incubo 48 a 72 horas a 37 grados. El anterior, el EMB, a 24 horas a 37 grados. Y también siembro, yo sembré el primer tubo en caldo selenito para que se enriquezca salmonela si hay poquita cantidad y que ya se está cultivando en agar SS. Pero después de haber hecho este pasaje por solución salina, también siembro una caja de agar SS para salmonella, shigenes y yersinia. La yersinia enterocolítica, no la pestis. Bueno, los periodos de incubación son de 24 a 36 horas para todas estas cajas que yo les dije. Con excepción del Campylobacter jejuni, que realmente se requiere de 48 a 72 horas a 37 grados centígrados. Y también no me puedo olvidar de que tengo que sembrar en una placa que contenga agar glucosado de Saburó. ¿Qué es el agar glucosado de Saburó? Es un medio de cultivo específico para hongos, para levaduras, y que tiene el agregado de cloranfenicol. ¿Para qué? El cloranfenicol mata todas las bacterias presentes en la muestra de materia fecal y solamente queda el hongo, la cándida o el que sea, para que desarrolle y vemos qué hongo puede estar causando una disentería. Entonces, como ustedes ven, tenemos un panorama muy amplio al sembrar. El agar SS, investigamos salmonella, shigella y yersinia enterocolítica, no la pestis. En agar manitol salado, los estafilococos. En agar EMB, o sea, eosina metilen blue, la Escherichia coli enteropatógena y las aeromonas. En el agar de Butzler o Skirrow, investigamos el Campylobacter jejuni. Y en el agar glucosado de Saburó, investigamos la presencia de levaduras. Muy bien. Y a su vez, en el medio de cultivo TCBS, investigamos la presencia del Vibrio coriáceo. Como ustedes ven, tenemos cubierto un panorama bastante amplio de todas las bacterias que queremos saber si es responsable de ese cuadro gastrointestinal. A lo mejor da todo negativo,
Entonces pensamos que, bueno, estas bacterias no son, pueden ser a lo mejor un virus o un parásito o un hongo responsable del cuadro, ¿no? Muy bien. Entonces, si hay desarrollo en alguno de estos medios, se hace como siempre. A continuación, después se hacen las pruebas bioquímicas para tipificar la bacteria presente y se hace, por otro lado, el antibiograma para saber qué antibiótico le podemos dar al paciente, ¿verdad? El antibiograma no se puede hacer directamente de la materia fecal, sino primero hay que lograr que desarrolle en estos medios y después de acá sacar las colonias, preparar el inóculo, como siempre, y hacer el antibiograma como siempre. También mientras tenemos en la estufa de cultivo todas estas cajas de Petri con los medios de cultivo ya sembrados, con el ANSA tomamos un poquito de materia fecal, hacemos un frotis en portaobjeto y le hacemos una coloración de Gram, la típica coloración de Gram. Y miramos al microscopio. Y evaluamos la flora bacteriana. También le dicen la microbiota bacteriana, ¿verdad? Por ejemplo, y nos damos cuenta si predominan los bacilos gram negativos o si predominan los gram positivos o si hay cocos y diplococos gram positivos. Bueno, nos damos cuenta qué bacilo o qué coco positivo o negativo predomina en esa flora intestinal. Eso por un lado. Y luego también nos damos cuenta en forma cualitativa, por supuesto, si estamos frente a una disbacteriosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vemos que predominan los bacilos gram negativos, sobre todo el resto, es muy probable que sea una disbacteriosis, porque no, siempre tiene que haber un equilibrio entre los positivos y los negativos. Y si vemos que los cocos y diplococos gram positivos están como flora única, también hay una disbacteriosis. Y si vemos abundantes levaduras y pseudomicelios gram positivos, también quiere decir que los hongos han copado la parada, ya sea por un tratamiento médico, por lo que fuere, ha proliferado la cándida u otro hongo y ha colonizado todo el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos que decir también lo siguiente. Hablamos siempre, dijimos recién, bueno, el paciente tiene cuadros gastrointestinales y diarrea. Bueno, entonces, ¿qué es la diarrea? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, definió a la diarrea, diarrea en niños menores de 2 años de la siguiente manera. Cuando tienen 3 o más deposiciones semilíquidas en 12 horas. Repito, cuando tienen 3 o más deposiciones semilíquidas en 12 horas. O una sola deposición con mucus, con sangre y con pus. Porque cuando la bacteria que está colonizando el intestino, cuando la bacteria que está provocando esa disentería en el paciente, aparecen también leucocitos que van a pelear contra el invasor. Entonces nosotros, al mirar la materia fecal, podemos ver mucus, podemos ver sangre y también podemos ver pus. Quiere decir que está peleando contra el invasor. ¿Y qué pasa? ¿Qué conducta seguimos? ¿Qué conducta seguimos cuando el paciente tiene diarreas? Por ejemplo, un caso que hay una clasificación de las diarreas. Yo les voy a leer lo siguiente. Primer caso, si tenemos una diarrea con flora gram negativa normal, flora gram negativa normal y lactobacilos, en principio el médico dice, no, esto no es un problema bacteriano, pues está la flora normal, gram negativa y lactobacilos, que tienen que estar siempre presentes, no doy antibiótico. Ahora, si la diarrea tiene flora gram negativa normal, pero no tiene lactobacilos, ese es el primer grado de desequilibrio
es el primer grado de desequilibrio. Entonces el médico tampoco da antibiótico y lo que hace le reimplanta los lactobacilos. Hay hoy en día unos yogures que vienen con lactobacilos y además la industria farmacéutica ya te provee los lactobacilos. Bueno, el tercer caso, diarrea con flora gram negativa, pero ya flora gram negativa patógena y que tiene lactobacilos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí sí, hay que dar antibióticos, ¿verdad? Y también dar lactobacilos. Y también, en otro caso, si tenemos flora gram negativa, patógena, la otra con lactobacilos, y si tenemos flora negativa patógena sin lactobacilos, son las más severas, y ahí sí, tenemos que dar antibióticos y lactobacilos. Entonces repito, este último concepto. Si tenemos una diarrea con flora gram negativa, patógena, y que hay lactobacilos, hay que dar antibióticos. Y a pesar de que hay lactobacilos, el médico le da también más lactobacilos para apuntalar, para que los lactobacilos frenen al patógeno. Pero si el paciente tiene flora gram negativa patógena y para de su desgracia no tiene lactobacilos, esas son las diarreas severas que tienen que ser tratadas hidratando al paciente, dándole antibióticos y sí, ahí sí o sí hay que darle lactobacilos porque no tiene. Porque para evitar que esa flora gram negativa patógena sea la reina y copie absolutamente toda la parada en el tracto gastrointestinal. Y después no nos tenemos que olvidar de las diarreas provocadas por el exceso de antibióticos, ya lo mencioné. Si a una persona le dan muchos antibióticos por una patología determinada, el antibiótico le hace bien por un lado pero mal por el otro, le barre todas las bacterias normales que tenemos que tener en nuestro intestino y ahí los hongos copan la parada. Entonces nuevamente el médico tiene que dar medicación más enseguida reponer los lactobacilos, que son los únicos que van a frenar biológica y naturalmente al invasor que quiere copar la parada. Bueno, a ver, creo que no me estoy olvidando de nada. Bueno, entonces repito, el coprocultivo no es un análisis que se pide de rutina. El paciente tiene que tener un cuadro gastrointestinal, con o sin fiebre. Eso es lo primero que al médico le prende la luz colorada. Y entonces tendrá que descartar si ese cuadro es por un virus, es por un parásito, es por un hongo o por bacterias. Bueno chicos, hoy he hablado mucho, me despido y será hasta la próxima clase. Gracias.